Bienvenidos a Brújula Libertaria, gente. ¿Todo bien? Maxi, Mati. Bienvenidos, brujuleros. ¿Qué tal, muchachos? A ver, Maxi, si lo querés introducir al gran Mati y Bueno, de qué vamos a hablar hoy. sí, sí. ¿Cómo no? Un honor introducir al amigo acá, el rulo del conocimiento. La tesis maldita número 3, la menos esperada, la más compleja, pero la más fundamental. Eso es lo que puedo decir. Eh, nada, no voy a adelantarles nada, pero sepan que es un concepto de mierda. Y en definitiva, el calero se lo va a explicar un poco mejor que yo con mis palabras mundanas. Bueno, muchachos, gracias por la oportunidad, como siempre. Bueno, sí, exacto. Es la tercera tesis que, bueno, está formulada de la siguiente manera. No existe el interés general, solo existen intereses individuales. Este tema, digamos, o esta tesis que puede parecer como algo lejano, digamos, o como una especie, bueno, de ejercicio intelectual ocioso o estéril, en realidad tiene, entiendo, una importancia cardinal, digamos, porque en definitiva, lo sepan o no lo sepan, nuestro sistema constitucional permite, según el artículo 7 de nuestra constitución vigente, que derechos fundamentales como la vida, la libertad y la propiedad puedan ser, digamos, sus titulares puedan ser privados o puedan ser limitados en el goce de esos derechos que son fundamentales. Imagínense lo que les estoy hablando, ¿no? O sea, la tríada de los derechos fundamentales, digamos, por el liberalismo, o sea, vida, libertad y propiedad, pueden ser, los individuos pueden ser privados, digamos, de estos derechos conforme al interés general, a leyes, digamos, que se dicten o sean promulgadas o aprobadas de acuerdo a razones de interés general. ¿Sí? Entonces, imagínense que el interés general es un concepto para nada irrelevante o para nada, digamos, poco importante, puesto que eso que yo voy a intentar defender, digamos, en estos minutos, que en definitiva el interés general es una entelequia, es un concepto ficticio, digamos, que no tiene materialidad ninguna y que sirve simplemente como un recurso retórico y legitimante para que el Estado básicamente imponga su voluntad sobre los intereses, digamos, y los derechos de los individuos, transformando a los individuos en instrumentos, digamos, para perseguir determinados intereses que, según los gobernantes de turno, son beneficiosos o son positivos, digamos, ¿no? Digamos, digamos, lógica de la Constitución hay una tensión entre, digamos, el establecimiento de derechos como, digamos, lo que Robert Nozick llamaría, digamos, restricciones indirectas, digamos, como límites a la acción de otros individuos y a la acción del Estado, que esa es la lógica, digamos, de los derechos en la tradición liberal, ¿no? Es decir, los individuos tienen un conjunto de derechos que son inalienables, digamos, y que nadie los puede desconocer, y cuando esos derechos son violados, bueno, se debe castigar, digamos, a quien los viola, digamos, a quien los lesiona. Pero por otro lado, está esta lógica utilitarista, digamos, propia, digamos, del positivismo moral, digamos, de Bentham, digamos, en adelante, que vea los derechos simplemente como criterios, digamos, de maximización de utilidad. Es decir, una persona tendrá derecho a algo solo y solo si el ejercicio de ese derecho aumenta la felicidad general. ¿Sí? En eso que Bentham llamaba la aritmética de la felicidad, que nadie sabe muy bien qué es. Bueno, entonces, si, digamos, ante una decisión, ¿no? Que dice, bueno, tenemos que aumentar la felicidad general o la utilidad general, o tenemos que conservar este interés protegido o este derecho, los derechos siempre van a tener que ceder ante ese objetivo o esa meta que es maximizar el bienestar general, la utilidad general, la felicidad general. Entonces, este artículo, digamos, tiene una contradicción interna enorme, que es por un lado, el reconocimiento, digamos, del derecho, el reconocimiento discutible, el establecimiento del derecho a ser protegido, digamos, en el goce de determinados derechos que son fundamentales, pero por otro lado, como una especie de válvula de escape que le permite al Estado privar a los individuos, a ciertos individuos, porque no a todos, pero a ciertos individuos el Estado, digamos, estaría capacitado, estaría, digamos, habilitado por la propia Constitución a sacrificar esos derechos en pos de el interés general, ¿sí?
Entonces, siempre, digamos, va a haber como una especie de altar, que en este caso es el interés general, en el cual los derechos individuales pueden ser sacrificados, ¿sí? Entonces, tenemos esta tensión que es en definitiva la tensión propia de la filosofía moral y política desde el siglo XVII en adelante, que es si los individuos tienen que ser protegidos a cualquier costo o sus intereses tienen que ceder en pos de alguna especie de entidad abstracta o los intereses de algún colectivo o de la comunidad, en fin. ¿Tá? Obviamente que nuestra constitución se decanta por esta segunda opción, la cual es sumamente peligrosa. ¿Por qué? Porque si el concepto de interés general estuviese definido en la Constitución, bueno, al menos supondría alguna especie de límite para, o algún tipo de límite al accionar del Estado. El tema es que la Constitución solamente enuncia el interés general, o al interés general, pero no lo... Y eso es peligroso. Al interés general, el interés general termina siendo un concepto que queda, digamos, su sentido va a quedar, digamos, en manos de los políticos de turno, los legisladores de turno, ¿sí? Entonces, en el fondo, el artículo 7 lo que te termina diciendo es que si la ley tiene que estar basada en razones de interés general y la Constitución no define qué es el interés general, en definitiva lo que te termina diciendo es que los propios legisladores van a definir qué es el interés general. Y al final de cuentas, lo que tienes es que lo único que permitiría, digamos, lo único no, digamos, solamente sería necesario una ley aprobada con mayoría simple, digamos, para que se prive a una persona de derechos fundamentales como la vida, la libertad y la propiedad. El trabajo también está, en fin. Pero, digamos, y esto es tan difícil de digerir que incluso, tanto la Suprema Corte de Justicia como la doctrina constitucionalista te dice, che, bueno, cuidado, entonces que la ley puede privar de la vida o del goce de la vida a una persona. Entonces tienen que hacer algunos malabares retóricos cuando la Constitución no hace ninguna salvedad. Si se lee el artículo 7, veremos que no hay ninguno de esos derechos está exento de ser, digamos, ningún titular de estos derechos está exento de ser privado de su goce por ley. O sea, ninguno. Entonces, ¿hasta dónde puede llegar a ir, digamos, o hasta dónde puede ir, digamos, el accionar, digamos, limitativo y privativo del Estado respecto a los derechos individuales? No hay ningún límite en la Constitución. Entonces, de arranque, la Constitución no está, la Constitución le permite al Estado limitar o privar a una persona en el goce de estos derechos, pero en ningún momento establece ningún límite a esa privación. Y ahí es donde está, digamos, el punto más complicado del esquema constitucional del Uruguay, que es una de las tantas razones por las que uno puede afirmar que Uruguay no tiene una constitución en un sentido estrictamente político. O sea, no hay fuerza constitucional en el Uruguay, porque la constitución no le establece ningún límite al Estado. Es más, lo habilita. O sea, la constitución habilita al Estado a lesionar y desconocer derechos individuales, alegando el interés general como si fuese algún límite, pero como no lo dota de sentido, entonces el interés general es cualquier cosa. Y lo que vemos en la práctica es que para que se cumpla este requisito constitucional basta con que la ley enuncie o invoque el interés general y pronto. O sea, los legisladores no tienen por qué decir es que esto es un interés general o no tienen por qué identificar cuál es la razón de interés general. Basta con enunciar. Ahora, obviamente cualquier persona podrá darse cuenta que esto es peligroso, bastante peligroso, porque hace que la lógica restrictiva digamos, ilimitadora propia de los derechos se difume. Porque uno tiene un derecho, se supone que si uno tiene un derecho, y además un derecho tan fundamental, la lógica es que sea como una especie de barrera infranqueable para la acción de los demás y particularmente del Estado, que es el principal violador de los derechos fundamentales. Entonces, acá la lógica, digamos, y lo que voy a intentar, digamos, explicar es que el concepto de interés general no solamente es políticamente peligroso, no solamente es moralmente peligroso, además de ilegítimo, sino que además es filosóficamente equivocado. ¿Por qué? Porque solamente los individuos pueden tener intereses. No existen algo así como intereses colectivos, per se. A lo sumo lo que podrá existir es la asociación y la convergencia de intereses particulares materializada en una asociación. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa cuando dos o más personas que tienen los mismos objetivos, las mismas metas, los mismos fines, ponen bienes en común para lograr ese objetivo? ¿Sí? Pero en realidad ese objetivo, que parece ser colectivo, no es más que la agregación o la suma de intereses particulares concordantes, digamos. Pero no existe algo así como un interés del colectivo per se.
¿Por qué? Porque un colectivo no puede pensar, no puede tener intereses. Un colectivo no tiene voluntad. Solamente quienes tienen voluntad son los individuos. Después, esas voluntades individuales pueden transformarse en algo así como una voluntad colectiva, pero siempre y cuando esa concordancia de intereses se mantenga. En cuanto esa concordancia de intereses deja de existir, se elimina, digamos, o desaparece esa voluntad supuestamente general. Ahora, obviamente que defender esta tesis es compleja por varias razones. Primero, porque como les digo, es el corazón, digamos, de la dinámica constitucional del individuo con el Estado en Uruguay. Es una cuestión compleja, porque atacar el interés general es, en definitiva, atacar digamos, las relaciones constitucionales entre el individuo y el Estado, y supone, en definitiva, hacer una crítica a la función misma de la Constitución, que es lo que les estaba diciendo. O sea, si nosotros entendemos que el interés general es una ficción que no tiene una materialidad, en definitiva, lo que estamos diciendo es que el Estado, a través de la ley, por la simple mayoría, simple, valga la redundancia, de los legisladores, te puede privar de un derecho fundamental. Y el desquicio constitucional en este país es tal que, por ejemplo, para reformar leyes electorales se necesita una mayoría especial de 2/3, pero para quitarte el derecho a la libertad, mayoría simple. Es otra de las incongruencias, de las cosas que no se entienden, digamos, en el régimen constitucional uruguayo, que abonan esta tesis que les comento, que puede parecer fuerte, pero en definitiva, repito, Uruguay no tiene una constitución. Tiene una constitución en un sentido formal, sí, tiene un conjunto de disposiciones jurídicas, todo lo que quiera, pero la Constitución ejercer una fuerza limitadora del accionar del Estado y de la agresión del Estado a los individuos, no está cumpliendo una función constitucional básica. Por lo menos una función constitucional básica para la lógica y la filosofía constitucional del liberalismo, que supuestamente es la filosofía de la cual bebe el constitucionalismo uruguayo. Entonces, la cuestión es así. En Uruguay, digamos, la posibilidad de limitar derechos fundamentales por ley es algo que ya viene desde la Constitución de 1830. ¿Sí? Se mantiene esa misma dinámica porque en la Constitución del 30 lo que decía era que los derechos podían ser limitados o privados conforme a la ley. No te establecía ningún requisito más, bastaba la ley. La Constitución del 18, digamos, mantiene esa misma redacción, pero la clave es que el concepto de interés general lo introduce Terra con la Constitución del 34. Y no es casualidad porque la Constitución de Terra es de origen fascista. Una constitución filofascista la del 34. Y ahí te meten por la ventana la defensa de la familia, la prohibición de la usura, el deber de trabajar, el derecho a la salud, toda una serie de derechos supuestamente colectivos que lo mete Terra con la constitución del 34, que es una constitución profundamente organicista, ¿no? Digamos, esa matriz filosófica propia del fascismo, ¿no? Es decir, todo dentro del Estado, nada por el Estado, nada contra el Estado, ¿sí? Entonces, la cuestión está en que, al parecer, uno puede decir, bueno, la constitución del 34 es más garantista, porque al menos le exige que la ley esté basada en razones de interés general. Pero, como les comentaba hace un rato, en la medida que no hay una definición constitucional del interés general, ese concepto, al ser vacío, basta, digamos, para completarlo con la voluntad de los legisladores o la voluntad mayoritaria de los legisladores. Entonces, en definitiva, a efectos prácticos, lo único que se necesita para para privar a una persona de sus derechos es la ley, ¿no? La mayoría simple, digamos, de los legisladores. Lo mismo, digamos, al igual que en la Constitución del 30 y en la Constitución del 17. Pero ¿cuál es la diferencia? Que suena lindo. El interés general es un concepto legitimante. Entonces, momento, no, muchachos, te estamos quitando la libertad, pero por el interés general. Entonces, acá lo cínico es que, por lo menos, la limitación y la privación de derechos fundamentales en el régimen del 30 y del 17 era mucho más descarnado y mucho más difícil de justificar. Muchísimo más. Porque no se podía recurrir a esa bandera del interés general. Con la Constitución del 34 le da, digamos, la Constitución, y por eso, repito, Uruguay no tiene una Constitución, porque la propia Constitución le da un arma retórica potente, digamos, al legislador para privar a los individuos de sus derechos, como es el interés general. Entonces, el problema acá de fondo es que el interés general es una entelequia y no existe. El interés general no existe. Existen solamente intereses individuales. Y ahora voy a intentar explicar por qué. Si podés, Fernando, digamos, para ver la vaguedad y el desquicio, digamos, del concepto de interés general, basta con ver una serie de definiciones que da Alejandro Rey en un artículo que yo te lo pasé, que es sobre la noción de interés general como limitador de derechos individuales. Ahí está. Ahí está, perfecto.
Entonces, si bajamos un poquito, digamos, para ver, porque a ver, es un concepto fundamental, uno puede decir, bueno, tiene que haber un concepto muy preciso, muy claro, porque acá están en juego nada más y nada menos que los derechos individuales, es decir, cuestiones básicas de los individuos, o sea, garantías mínimas contra otros individuos, pero sobre todo contra el Estado. Miren esto, dice, dice, antes que nada vale la pena resaltar que se trata de un concepto jurídico indeterminado. Momento. Entonces nadie sabe lo que es el interés general, pero los políticos sí saben. O sea, es de un desquicio, porque nadie sabe cuál es el interés general, pero una mayoría, digamos, la mitad más uno de los legisladores sí saben lo que es el interés general. ¿Eh? Entonces, es insólito, o sea, nadie sabe qué es el interés general, pero un conjunto de tipos, digamos, que fueron electos, digamos, por la ciudadanía, sí saben, tienen como un poder superior al individuo medio que sí sabe cómo conocer, o sí conoce, o tiene capacidades cognitivas extraordinarias que le permite ver lo que nadie ve, ¿no? Que es el interés general. Dice, dice configurado por la ley como un supuesto concreto, de tal forma que solamente se da una única solución justa en la aplicación del concepto de la circunstancia de hecho. En criollo, bueno, vamos viendo, depende de cada caso. O sea, no hay, o sea, habrá un interés general para un caso concreto, lo cual tampoco es general. O sea, imagínense que el interés general depende de las circunstancias particulares, entonces no es general. Bueno, y después, en este artículo, obviamente no vamos a leer todas las definiciones porque es larguísimo, además de ser aburrido, pero sí es interesante ver, digamos, y demostrar que un concepto políticamente fundamental, filosóficamente fundamental y jurídicamente fundamental, nadie sabe qué es. Por ejemplo, dice por aquí, el interés general se define negativamente por la conducta de abstención de la acción estatal directa en cuanto hace a la libertad interior y positivamente por el respeto de esta. Chino básico, ¿qué dice? Nada. El interés general reclama, lleva consigo la limitación de la proyección exterior de la libertad. ¿Qué es eso? Metafísica, Santo Tomás Aquino, parece un... Bueno. Porque compete al Estado y se explicita en su derecho positivo, procurar que cada uno obtenga lo suyo. Una mezcolanza, entonces nadie sabe qué es lo que cada uno tiene que tener, qué es la proyección externa de la libertad. Bueno, a ver si puedes bajar un poquito. Fernando, acá, miren, por ejemplo, dice, por otro lado, y aquí citan a un jurista español, como sí, es español, Esteban Paulos, que dice, por otro lado, uno puede decir, bueno, acá va a venir una definición concreta, ¿no? Por otro lado, José Esteban Paulos se ha inclinado a una ponderación. Momento, ahora metemos ponderaciones. Dice, el interés general, en nuestra opinión, y en función de la Constitución Oriental, surge de la comparación de ventajas e inconvenientes que la limitación de derechos individuales puede significar para una persona y las ventajas o inconvenientes que puede una determinada ley tributaria, por ejemplo, aportar a la comunidad. Ahora, nuevamente, estamos en el terreno de la nada misma, porque todo dependerá de la decisión concreta de un conjunto de políticos o de burócratas, y más adelante voy a enganchar concretamente esta cuestión de la ponderación con una cuestión que es muy reconocida en la teoría económica, que es el teorema de la imposibilidad de Arrow, digamos. Es decir, es imposible digamos, sin un sistema autoritativo, digamos, autoritario, que una persona decida qué preferencias es superior a otra, digamos. Es imposible que en las decisiones colectivas, digamos, pueda realmente respetarse un principio democrático, ¿no? Entonces, acá la cuestión es que el concepto de interés general es inherentemente autoritario, pero inherentemente autoritario, porque supone que un político desde la poltrona, digamos, y atrás de un escritorio decide, che, mira, tu interés vale menos que el de otro. Porque en definitiva, el interés general no es más que el interés de algunos sobre otros. Se viste con la ropa del interés general, pero el interés general siempre va a beneficiar a algunos y va a perjudicar a otros. Por algo hay sacrificados y, digamos, tributarios de ese sacrificio. Entonces, el interés general no beneficia a toda la comunidad. Beneficiará usualmente al Estado, pero también quizás que a algún colectivo, algún grupo industrial. Entonces, siempre los determinados individuos van a estar sacrificados en el altar del interés general, ¿sí? Pero esto es una crítica, digamos, política, jurídica y filosófica. Pero hay una cuestión histórica acá, que es lo que creo que es necesario para desmarañar, digamos, esto y por qué llegamos a este concepto del interés general. Porque el interés general está íntimamente vinculado con la filosofía política occidental, pero sobre todo, particularmente, con una determinada concepción del Estado. Es decir, con una determinada concepción del Estado y qué fines tiene que tener el Estado, ¿sí? Entonces, la cuestión aquí fundamental es esta, que es que el interés general como concepto nace, digamos, de
la noción de bien común. Es una noción, aunque de alguna manera no tan directamente, y que después la retoma Aristóteles y después la sigue Santo Tomás de Aquino en el pensamiento escolástico medieval, digamos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la cuestión acá? Que es que el concepto de bien común, digamos, surge, digamos, en comunidades que Popper podría llamar sociedades cerradas, digamos, ¿sí? Es decir, comunidades reducidas en donde los intereses más o menos pueden llegar a converger, ¿sí? Donde lo que existían eran polis, eran ciudades, comunidades políticas pequeñas, no sociedades como las que tenemos hoy en día, en donde hay pero una miríada, digamos, de intereses contrapuestos, entonces hay que concordar, se negocia, se contrata, ¿sí? Entonces, el concepto de bien común, digamos, como una especie de entidad moralmente superior que permite, digamos, sacrificar intereses o derechos individuales, aunque el concepto de derecho individual es una concepción más moderna, pero la cuestión es que el individuo está abarcado por la comunidad, ¿sí? Entonces, el bien común, la noción de bien común, supone que un individuo, como no puede vivir en soledad, ¿no? Un poco lo que decía Aristóteles, digamos, que los individuos son animales políticos, un politicón, digamos, ¿sí? Que después Santo Tomás de Aquino va a decir que los seres humanos somos animales sociales, ¿sí? Pero la idea es que el individuo no puede vivir por fuera de la comunidad. Entonces, esta lógica lo que dice es, bueno, la comunidad tiene un bien, digamos, que es el bien de todos sus individuos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la colectividad es más que la suma de las partes, ¿no? O sea, el grupo, el colectivo es más que el conjunto de sus individuos, digamos, ¿sí? Entonces, la lógica acá es que hay una comunidad, hay, digamos, un conjunto de beneficios o de fines colectivos que tienen que, digamos, o que se superponen, digamos, o que se imponen sobre los intereses particulares. Entonces, si ustedes se ponen a ver toda la filosofía moral, digamos, y política, por lo menos desde la clásica y medieval, sin duda, gira en torno a la cuestión de qué corno es ese bien común, que es la utilidad, es la justicia, es la seguridad. Se han dado distintas respuestas, pero la mecánica, digamos, la forma de razonamiento es la misma. El individuo no puede vivir sin el colectivo. Entonces, como forma parte de un colectivo, si hay una tensión o un conflicto entre lo mejor para el colectivo y lo mejor para el individuo, lo mejor para el individuo tiene que ceder, digamos, en pos de conservar el colectivo, ¿sí? Entonces, digamos, estas nociones, digamos, unitarias del bien común se establecen que, o sea, tienen, digamos, más allá de las diferentes versiones, las características de este concepto del bien común es que es objetivo y normativo en primer lugar, o sea, es algo que excede la subjetividad y la interpretación de una persona, es algo que está ahí, es tan objetivo como un pedazo de papel o de piedra, y a su vez es normativo por esto que les digo, porque de alguna manera disciplina, de alguna manera genera efectos prescriptivos, establece lo que debe ser, ¿sí? Por otro lado, digamos, estas concepciones unitarias del bien común establece que no hay conflicto de intereses entre el individuo y la comunidad porque es un todo, ¿sí? Es un organismo que tiene que funcionar de manera armónica, ¿sí? El interés de la colectividad es a su vez el interés de los individuos. Lo mejor para la colectividad es a su vez lo mejor para los individuos. Y después tienen, tanto en Platón está, en Aristóteles está, y en Santo Tomás de Aquino está también, esta concepción de que quienes pueden conocer el bien común son los gobernantes, son los príncipes, ¿sí? Es el gobierno el que sabe cuál es el bien común, no son los individuos concretos. ¿Por qué? Porque los individuos concretos están de alguna manera cegados y sesgados a su vez por lo que ellos entienden mejor, por sus propios intereses, digamos. Entonces no pueden ver el bosque entero, van a ver sus árboles particulares. Ahora bien, esta concepción del interés del bien común tiene una crisis, digamos, en el siglo XV con, digamos, básicamente el surgimiento de los estados modernos y con la filosofía de Maquiavelo, de Nicolás Maquiavelo. Y ahí establece en El Príncipe un tema que no es menor, que es que los intereses del príncipe terminan siendo los intereses del Estado y se desacopla, digamos, lo que es mejor por ahí para la colectividad de lo que es mejor para el Estado. Entonces, en una infinidad de pasajes del príncipe, se establece que si el príncipe tiene que robar, tiene que matar, tiene que sacrificar a alguna persona para mantener el Estado, para mantener su propio reinado, lo tiene que hacer. O sea,
Como Maquiavelo lo que hace es desacoplar, digamos, esa relación entre moral y política propia de la escolástica medieval, lo que puede ser inmoral puede ser necesario. Entonces, la necesidad del poder. Entonces, para conservar el Estado, si para conservar el Estado hay que sacrificar a alguna persona, bueno, maestro, tocó, ¿qué vas a hacer? Primero está la estabilidad del Estado. Y aquí es donde hay un quiebre fundamental, porque ahora ya no se habla de bien común, ¿sí? Sino que de alguna manera ya entra el concepto de interés, ¿sí? En el príncipe hay varias referencias al interés de los príncipes. Ahora los príncipes tienen intereses, como puede tener cualquier otro individuo, ¿sí? El tema es que los intereses de los príncipes son, digamos, no digo moralmente superiores, pero sí socialmente más relevantes, si se quiere, que los intereses de los individuos particulares. ¿Sí? Entonces, el concepto de que de que los príncipes pueden tener interés es una cuestión radical, es un quiebre fundamental. ¿Por qué? Porque el concepto de interés viene del latín inter est, ¿no? Inter en latín significa entre y est significa existencia, ser. Entonces, el concepto de interés significa lo que está entre, ¿sí? Entonces, los intereses solamente pueden surgir entre personas, ¿no? Es decir, las personas solamente pueden tener interés, pero siempre porque tienen interés en algo que los excede, en algo que está fuera de sí, ¿no? Es decir, Robinson Crusoe no tiene intereses, digamos, tiene necesidades, que es una cuestión diferente, pero no tiene intereses porque no tiene a nadie con quien negociar. Entonces, necesidad e interés son cuestiones diferentes, pero siempre el interés se arroja sobre algo externo. Yo tengo interés en conocer algo, tengo interés en negociar, tengo interés en algo que tienes tú. Entonces, obviamente, ese interés se puede satisfacer de forma pacífica, a través de la negociación, a través del acuerdo, o de manera no pacífica, a través del robo, el expolio, en fin. Ahora, la cuestión es que el príncipe sí puede tener intereses, porque es una persona. Entonces, el príncipe tiene un interés en conservar su reino, en conservar la estabilidad de su gobierno. El problema viene cuando ese germen del maquiavelismo se expande y ya no se habla del interés del Estado. Porque si ustedes ven, en la literatura de la ciencia política, interés común, interés público y interés general son sinónimos, ¿sí? Pero nunca se habla del interés estatal, ¿eh? Nunca se lo pone como sinónimo que en realidad es el interés del Estado el que habilita la limitación de derechos individuales o permite el sacrificio de ciertos intereses particulares. Se los viste, digamos, con, digamos, un concepto mucho más edulcorado. No, es el interés de todos, es el interés común, es el interés público, pero que en el fondo es el interés del Estado. Porque aquí se da, digamos, a nivel filosófico, una cuestión que es una revolución conceptual enorme, sobre todo en el siglo XVII, que es cuando se empieza a ver al Estado como un instrumento. Esto es una cuestión fundamental. Que es ver al Estado como un instrumento significa que el Estado está al servicio de la gente. Y que la finalidad del Estado es promover el bienestar, el progreso y la utilidad general. Eso se da, sobre todo en Alemania, digamos, con los neoestoicistas, Pufendorf, Wolff, Leibniz, empiezan a justificar de una manera descarada la legitimidad del Estado como un instrumento de prosperidad. Y que en definitiva, el interés del colectivo, la prosperidad del colectivo, tiene que estar por encima, tiene que ser la prioridad máxima de la administración. Y se da en el siglo XVII un desarrollo, sobre todo en Alemania, de lo que se llaman las ciencias de gobierno o las ciencias camerales, ¿sí? Se empieza a estudiar lo que es la ciencia del gobierno. Entonces, ahora para gobernar no basta tener intereses, es necesario tener un conjunto de conocimientos técnicos. Hay que saber qué es lo mejor, hay que saber qué es lo más útil, hay que saber qué es lo más próspero. Entonces, ese principio, digamos, de las concepciones unitarias del bien común, que es el monarca sabe lo que es el bien común, ya pasa a ser una cuestión técnica. Entonces es necesario conocer a la sociedad, conocer las variables económicas, conocer el estado de la sociedad para poder establecer qué es lo mejor para ella. Pero el principio es el mismo, ¿eh? Sigue siendo un concepto objetivo, sigue siendo un concepto unitario, sigue siendo un concepto que no genera discordancia entre los individuos y la colectividad. Sigue existiendo, digamos, esta concepción de que solamente los monarcas o los gobernantes saben qué es el bien común o qué es el interés general. O sea, se le cambia el nombre,
se cambia en cierto sentido la naturaleza, pero sus características son las mismas. ¿Sí? Entonces, el interés general es algo que solamente los gobiernos, digamos, o los monarcas, las autoridades saben qué es. ¿Sí? Pero ahora el interés general termina siendo, digamos, definido en términos de prosperidad, de utilidad, de conveniencia. ¿Sí? Ya no es ese bien común del que hablaba Santo Tomás de Aquino, que era básicamente la salvación de las almas y la preservación de la justicia, digamos, y la concordancia con los mandatos divinos. Ya las ciencias del gobierno, digamos, que como les digo, se empieza a desarrollar en el final del siglo XVII, principio del siglo XVIII en Alemania, empiezan a hablar del bien común, pero en términos ya utilitarios, de prosperidad, de mayor riqueza. ¿Sí? Entonces ahí se da una cuestión, es que la cuestión del interés general con el contractualismo, digamos, con esa triada, sobre todo con Hobbes, Locke, pero particularmente Rousseau, comienza a dotar, digamos, de legitimidad, digamos, más de origen, digamos, a la comunidad política y al gobierno, ¿sí? Digamos, la tragedia del contractualismo es poner al gobierno como un producto de las necesidades humanas y al servicio de las necesidades humanas. Es decir, se pone a la sociedad civil como una especie de asociación voluntaria que de alguna manera hace que las personas pasen del estado de naturaleza a la civilización. ¿Sí? Entonces, de alguna manera el contrato social lo que hace es poner a la vida en sociedad como, o parificarla, digamos, a lo que son las asociaciones civiles voluntarias. Entonces, entraste en sociedad, si entraste en sociedad tienes que ceder determinados intereses. Como, obviamente, si entras en alguna agrupación, en algún colectivo, voluntariamente, vas a decir, bueno, yo tengo que someterme a la organización y el funcionamiento de esa asociación, no puedo hacer lo que quiero. Pero la clave y la trampa está en que nadie entra voluntariamente a la sociedad, ni a la comunidad política. Entonces, el contrato social, el concepto de contrato social, lo que hace es transformar al gobierno como una asociación voluntaria, digamos, perdón, como creación de un pacto consciente, y que por lo tanto está al servicio de aquellos que lo crearon. Entonces, por lo tanto, el gobierno puede decir, bueno, si ustedes me crearon, porque hay cuestiones que ustedes individualmente no pueden solucionar, bueno, yo estoy legitimado a limitar sus intereses en pos del interés de toda la colectividad. Pero esto que es cianuro, porque esto, digamos, el contractualismo debe ser de las cosas más ponzoñosas que se han creado en el pensamiento occidental, adquiere ribetes ya, digamos, protofascistas con Rousseau. En el contrato social, Rousseau lo que dice es que la voluntad general, digamos, la voluntad general, se tiene que imponer, te guste o no te guste, hermano, a golpe de cañón y de sable. Entonces, la voluntad general no es lo mismo que la voluntad mayoritaria. Entonces, acá se abren las puertas del Averno, digamos, del infierno, a el interés de la clase proletaria, de la razón, de la raza, la pureza del pueblo alemán, el restablecimiento de la gloria del Imperio Romano, todos conceptos que los gobiernos autoritarios, desde Robespierre hasta Mao, utilizaron. Que es, hay un conjunto de objetivos, hay un conjunto de metas que negro, te guste o no te guste, te va a tener que acomodar, y si no, paredón o campo de concentración. Eso lo inicia Rousseau. ¿Por qué? Lo que dice es que si un individuo no se acomoda a la voluntad general, hay que acomodarlo por la fuerza. E incluso Rousseau delinea, que es la peor, digamos, lo peor, una de las tantas cosas malas que creó Rousseau, el concepto del legislador racional, que es como una especie de entidad extraordinaria, trascendental, que les viene a decir a los individuos cuál es la voluntad general. No la saben, pero él la sabe. Y ese es, en definitiva, digamos, el caldo de cultivo ideológico para el surgimiento del interés general como consagración constitucional. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Estado tiene que velar por la salud de la totalidad, por el bienestar de la totalidad. Porque la función del gobierno es, repito, a partir del siglo XVII se la pone como la maximización de la utilidad. Entonces, si tus intereses y tus derechos están en contra del progreso y la maximización de la maximización de la utilidad, bueno, te vamos a tener que sacrificar, no queda otra. Entonces, es curioso que que no se habla del interés del Estado, sino que se habla del interés general para justamente edulcorar o pausterizar un poco algo que es realmente absolutamente violento, porque transforma a los individuos en meros, como, digamos, parte de una manada, digamos, que puede ser sacrificada por los intereses del pastor, digamos. ¿Sí?
Entonces los individuos no tenemos verdaderos derechos porque si hay que sacrificarlos para mejorar la utilidad maximizar la utilidad general, se puede hacer y está legítimamente establecido. Es más, la doctrina administrativista de este país llega al delirio de decir que el interés general o la limitación de derechos por el interés general es un principio del Estado democrático y del Estado social de derechos, cuando, como les comentaba, es un principio profundamente autoritario, pero profundamente autoritario. Porque la noción de acá de fondo es ver al Estado como una especie de máquina y los individuos somos engranajes de esa máquina. Y si la máquina no funciona, bueno, hay que cambiar los engranajes. Se abren, se saca una pieza y se ve si funciona mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque esa máquina tiene que funcionar continuamente y el objetivo de esa máquina es producir bienestar, producir utilidad, ¿sí? Y eso se vio, digamos, esto que puede parecer muy abstracto, descolgado, se vio con la crisis sanitaria de una manera, pero flagrante, digamos. O sea, esto no son discusiones bizantinas, porque con la crisis sanitaria, el argumento de la salud pública para la libertad ambulatoria, ¿sí? La libertad de expresión incluso, y sobre todo la libertad de reunión. Entonces, la cuestión no es banal, ¿sí? Y no es banal porque además que se utilice el concepto de interés y se ponga el interés individual en la misma categoría que el interés general, no es menor. Porque en definitiva el Estado está actuando en el interés, digamos, en pos de fomentar y mantener el interés de algo que le es ajeno. No está actuando en interés propio. Está actuando por un interés que le es externo, que le es ajeno, pero él sabe cuál es. Que es el interés de toda la colectividad. Ahora, ¿por qué esto en realidad es una ficción? Bueno, por una cuestión básica, ¿no? Hay una autora francesa, marxista ella, que es Simone Weil, que dice, en Lo Sagrado y la Persona, una obra fantástica, dice, un colectivo no puede hacer una suma. Esto que puede parecer tan evidente, un colectivo no hace una suma. ¿Por qué? Porque no tiene espíritu, no tiene voluntad. Hacen sumas los individuos. Entonces, parafraseando a Simone Weil, uno puede decir, un colectivo no puede tener intereses. Porque el interés también supone cálculo, el interés supone razonamiento, el interés supone sopesar necesidades, ambiciones, motivaciones. Son esos procesos mentales, solamente los puede hacer un individuo. Entonces, no existe algo así como el interés general. Existe el interés de los burócratas de turno que dicen, esto es lo que más me conviene. Entonces, bueno, habrá que sacrificar algún cordero. Bueno, alguno va a tener que sonar. Entonces, pero poner al interés general como algo de igual naturaleza que los intereses personales, supone que la colectividad o la comunidad es como una especie de entidad, como una superpersona, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Como una persona enorme, ¿sí? Que tiene voluntad, que tiene intereses, que tiene deseos, lo cual es, digamos, filosóficamente falso. Solamente existen los individuos, y esto es una digamos, de las tesis fundamentales del individualismo metodológico. Digamos, la sociedad no es más que el conjunto o el agregado de intereses o de personas particulares. Pero no existe algo así como el interés general. Sí, aquí te seguimos. ¿Se me escucha? Bien. Se te había trancado un poquito nada más. Te escucha bien ahora. Bien. No, lo que les decía era esto, que el interés general termina siendo una herramienta retórica para, en definitiva, justificar el avasallamiento de intereses individuales bajo la retórica de que estás protegiendo otros intereses. O sea, la lógica es poner al interés, digamos que el Estado es como una especie de árbitro entre intereses en conflicto. ¿Sí? El interés de la colectividad y el interés del individuo. Entonces, como el Estado estaría cumpliendo la misma función cuasi jurisdiccional que cumple cuando hay dos intereses individuales en conflicto y se lleva a la justicia. Entonces, el Estado tiene que decidir, bueno, este prevalece y este no, a través de una sentencia judicial. Entonces, el Estado, cuando limita derechos o intereses particulares en pos del interés general, lo que está haciendo es ser como una especie de árbitro entre el individuo y la comunidad. Pero como en definitiva ese árbitro no tiene reglas claras, la discrecionalidad se transforma en arbitrariedad. Pero les quería decir esto, que me parece que no es menor. La escuela de la elección pública, y particularmente la teoría de Kenneth Arrow, digamos,
tiene un libro fantástico, Kenneth Arrow, que es Decisión Social y Derechos Individuales, o elección social, digamos, y valores individuales, Social Choice and Individual Values, que es un libro donde desarrolla lo que es muy famosamente conocido, digamos, muy conocido, que es el teorema de la imposibilidad de Arrow, que en buen romance es, muchachos, si hay una decisión colectiva entre dos o más opciones, ninguna decisión puede satisfacer a todos los individuos, ninguna, ¿sí? Arrow se basa en la paradoja de Condorcet, digamos, que es un problema básico de las elecciones y de las decisiones mayoritarias. Si un individuo, imagínense, hay tres objetos, ¿no? Que cada individuo lo tiene que colocar en un orden de preferencia, A, B o C. Entonces, un individuo establece, bueno, a mí me sirve más A que B y B más que C. Entonces establece un orden de prioridad, A, B, C. Otro dice, no, B, C, A. Otro dice A, C, B. Entonces tenés tres órdenes de prioridades y ¿cuál gana? Porque tenés que satisfacer a los tres y es imposible porque vas a necesariamente tener que elegir entre lo que es mayoritario entre los dos y siempre va a haber uno que no va a haber satisfecho, digamos, su orden de preferencia con esa decisión. Entonces, lo que dice Arrow es que en un sistema que, digamos, que está por fuera de las reglas de mercado, donde ya no hay dos individuos que están, digamos, decidiendo sus propios intereses, es imposible establecer una decisión que satisfaga, digamos, principios racionales y que además no sea autoritario. Que no haya un individuo que diga, esto vale más que esto. Entonces, las decisiones que hace el Estado en torno al interés general siempre son autoritarias, porque no existen criterios de utilidad individuales, porque solamente los individuos sabemos qué es lo mejor para nosotros mismos. Entonces, el concepto de interés general es una forma de legitimar, digamos, las decisiones autoritarias del Estado. Ya no te manda el patíbulo el rey porque les parece o porque no le gustaste, sino que te manda por razones de interés general. Pero el tipo termina colgado en el patíbulo igual. Lo único que está legitimado por este concepto de interés general, ¿sí? Que en el fondo es una puerta abierta para la más amplia arbitrariedad. Entonces, repito, ontológicamente el interés general no existe. Solamente los individuos tenemos intereses. Un colectivo no hace una suma. Un colectivo no tiene intereses. Un colectivo a lo sumo podrá ser la suma o la agregación de intereses particulares. Y por otro lado, es un concepto históricamente complejo, indeterminado y que está en la raíz misma del autoritarismo estatal. ¿Sí? Entonces, que se lo quiera vender como un principio democrático cuando en realidad es la más pura expresión del autoritarismo, digamos, es una cosa realmente inentendible. Así que bueno, para no dar más vueltas, creo que esto es un poco lo que tengo para decir. Es un concepto de metafísica política, no existe el interés general, los burócratas no saben qué carajo es eso porque no existe, y vimos que las definiciones que intenta dar la doctrina administrativista son nada, o sea, politiqués, una cosa, nada, no se entiende absolutamente nada. Así que un concepto tan cardinal y tan fundamental para las garantías y los derechos individuales como es el interés general es la nada misma. Y deja a los individuos expuestos a las limitaciones por la conveniencia, digamos, de los gobernantes de turno. Así que, repito una vez más, esta es una de las tantas razones por las que uno puede decir que Uruguay no tiene una constitución. Bueno, che, mirá, yo me anoté pila de cosas ahí. Los momentos incómodos de Zoom a mi cara, gente, no era para mostrarles si soy lindo o feo, era porque estaba tratando de anotar en el teléfono. Mati, pregunta. Dime. El interés general no necesita suponer que los intereses individuales o la persecución de los intereses individuales intrínsecamente lleva a injusticias. Es decir, para sostener el concepto de interés general, no es necesario presuponer que los hombres en libre competencia, el mercado, como lo quieras llamar, eventualmente van a llevar a injusticias. Sí. No, exacto. Lo que termina subyaciendo, digamos, lo que subyace en esto es que los individuos persiguiendo sus intereses no pueden proteger a la comunidad, ¿no? O que lo que es mejor para ti puede no ser lo mejor para la sociedad. Esto se ve, por ejemplo, en todo el discurso del ecologismo, por ejemplo, ¿no? Si dejamos a los individuos seguir su interés egoísta, se va a destruir el mundo, por ejemplo. O hay asuntos que no pueden estar en el mercado, ¿no? Entonces ahí los neoclásicos construyen toda la cuestión de los bienes públicos, por ejemplo, o te justifican la intervención del Estado para corregir eso que llaman las fallas del mercado,
que no es más que recursos retóricos para justificar el intervencionismo del Estado. Pero lo que te dice, digamos, en esto hay, es cierto, hay una misantropía grande, digamos, hay una desconfianza y hay un desprecio por la autorregulación de intereses, digamos. Es decir, que los individuos no son capaces de ver más que su interés particular, pero parece ser que los gobernantes son ángeles que sí pueden ver más allá de su interés individual. Y esa es la Sí, claro. tensión gigantesca entre las pretensiones de la clase gobernante, que parece ser que están arriba de un monte, digamos, y pueden ver todo, digamos, que el individuo ve su casa y el tipo ve toda la ciudad, cuando en realidad eso no es así. En realidad, digamos, la lógica de Maquiavelo es mucho más honesta. Los príncipes tienen sus intereses, punto. Ya está. Y el Estado se impone, porque repito, esto conecto, digamos, con la primera tesis, el Estado es una organización criminal consolidada. El Estado tiene sus propios intereses. Los que forman parte de la clase política, de la clase gobernante, tienen sus propios intereses. Y ven Sí. a la sociedad civil, a los individuos, como un instrumento para alcanzarlos, mantenerlos o asegurarlos. Entonces, hay una desconfianza de que hay cosas que no pueden estar en manos del mercado, hay cosas que no podemos dejar que los individuos regulen autónomamente. Entonces, el Estado tiene que velar por eso que está por encima, que es el interés general. Que repito, hunde su raíz en esa concepción organicista, de la polis. Pero no podemos pensar que una sociedad en pleno siglo XXI tiene la misma naturaleza que la polis griega. Bueno, a ver, conectándolo para no irnos con la otra pregunta que tenía. A ver, es algo re loco esto, que la gente no se sienta a pensarlo. Pero en Uruguay estamos vedados de contratar con nuestro empleador cuando comenzamos una relación laboral. Entramos en un régimen estatutario. ¿No? O sea, hay Sí, muy no pocas sé cosas que cómo. puedes negociar, pero No sé. básicamente, hola, voy a trabajar, no, firma esto. Che, pero quiero. No, firma esto. 90% de los trabajos son así. Pero Pero no no es es por... porque el empleador no quiera negociar contigo, ni porque tú no quieras negociar. Es porque este despotismo ilustrado de gobernar para el pueblo sin el pueblo, dice, tú sos imbécil, yo sé de qué va la cosa, escuchame a mí, nene, y lo que sea que vos pienses, me lo paso por el orto, porque es irrelevante, no vale un carajo. Si vos firmás, si exacto. querés ceder un derecho o querés hacer alguna concesión a cambio de algo, vale un corno. Exacto, exacto. Es esta cuestión de ver al individuo como un ser, eso, egoísta, desconectado de su comunidad. Y hay un tema que yo, esto justo entre tantas cosas que tenía para decir, se me pasó, ¿ok? Digamos, Ferdinand Tönning, digamos, un sociólogo alemán, tiene una obra fantástica, a finales del siglo XIX, que se llama Comunidad y Sociedad. Y él hace una distinción entre comunidad y sociedad que va un poco en la misma línea que la distinción que hace Emil Durkheim, digamos, entre solidaridad mecánica y solidaridad orgánica, o también en la misma línea de Popper, digamos, de sociedades cerradas y sociedades abiertas, digamos. Se da esa tensión, que es que no es lo mismo una tribu que una ciudad, no es lo mismo una ciudad que una sociedad, digamos, ¿no? Es decir, los lazos de afinidad, los lazos de fraternidad, la comunidad de valores que se puede dar en una tribu o en una comunidad religiosa no es trasladable a una sociedad, donde hay individuos, una cantidad enorme de individuos que no se conocen entre sí, que no tienen amor por sí, digamos, entre ellos, no hay una relación de fraternidad, no hay una relación de comunidad, de comunión, no hay una relación de casi de cofradía. Entonces, hay intereses contrapuestos siempre. Los individuos hacen la suya, digamos. Un poco lo que se da Adam Smith, ¿no? En la Sociedad de las Naciones no es por la benevolencia del panadero o del carnicero o del cervecero que uno consigue pan, carne y cerveza. Es porque el tipo está siguiendo su propio interés y el seguir su propio interés genera beneficios, digamos. ¿Sí? Ahora, el ver al seguir el interés individual como algo malo, que el Estado tiene utilizando y conociendo, supuestamente no sé con qué mecanismo, porque nadie sabe lo que es el interés general, pero te dice, no, te freno la búsqueda de tu propio interés para conservar lo que es mejor. Y siempre, si uno rasca, lo que es lo mejor para el Estado. Porque acá hablamos de mantener las cuentas públicas, de mantener recursos para el Estado, de conservar determinadas instituciones estatales, de conservar el orden establecido de alguna manera. Entonces, el interés general termina siendo el interés del Estado. Yendo un paso más a la tesis que derivaste de la tesis maldita, que es Uruguay no tiene constitución, que como dijo Fer como es en la previa a la grabación, dijo, bueno, esta puede ser la tesis 6. La pregunta es, si el único interés, bueno, primero la tesis que yo estoy
concluyendo de tu exposición. Si el único interés que existe es el del Estado, llegamos a esa conclusión. ¿Acaso el paso siguiente lógico no es concluir que los derechos individuales no existen y que lo único que tenemos son prerrogativas otorgadas en forma temporal con el fin de mantenernos contentos y que no nos den ganas de ir a cortarle la cabeza al gobernante de turno? Es exactamente así. Es exactamente así. Digamos, en los sistemas en donde los derechos individuales son dados por el Estado, de alguna manera. Y que acá también una nota al pie, porque muchas Sí, veces... dados y no reconocidos, como también hablamos de la constitución gringa, que es distinta. ahí está, pero lo que pasa es que esto es una nota al pie, pero tiene que ver con esto. El naturalismo goza de muy buena prensa, digamos, sobre todo entre el mundillo liberal, porque dicen que el derecho natural es lo que justifica los derechos individuales. Pero ojo, históricamente las teorías, sobre todo estas teorías neoestoicistas de Pufendorf, de Wolff, de Leibniz, de Vattel y demás, tomaban a la ley natural como justificación para la limitación de intereses individuales. ¿Por qué? Porque el monarca tiene que estar en consonancia con la ley natural, y la consonancia de la ley natural es fomentar el bienestar y la mejoría de todos los individuos. Entonces, cuidado que todo el naturalismo puede funcionar y funcionó como fundamento de los derechos individuales, pero también como justificación para su desconocimiento, ¿no? Pero dicho esto, digamos, de poco sirve tener una declaración muy pomposa, muy rimbombante de derechos, si en la práctica el Estado te los puede sacar cuando quiere. Entonces, las repúblicas liberales democráticas no avanzaron en absolutamente nada en términos prácticos con el esquema de privilegios que daban los monarcas. Te los daba y te los sacaba, cuando quiera. Entonces, un derecho, que es un poco la lógica de Robert Nozick en Anarquía, Estado y Utopía, son restricciones indirectas para la acción inmodificables. Si una persona tiene un derecho, no puede ser limitado o violado ese derecho bajo ninguna causa o justificación. No existe ningún bien colectivo que pueda, por si no, no tienes derechos. Bueno, Sí, Hart, cuando deja, esto que me lo comentaste vos hace un tiempo, yo creo que esto nunca, no leí, pero ni un párrafo de la obra de Hart. Pero Hart deja de escribir de economía, la última obra que hace, Hart no, perdón, Hayek deja de escribir de economía, lo último que escribe es Precios y Producción, y escribe 3 volúmenes, nunca recuerdo el nombre, Estado, Derecho, Regulación, ¿cómo es que se llama? Ley, Derecho... no, que vos decís que lo fundamento de la libertad. No, Fundamento de Libertad, no es una de las últimas obras, que es en 3 volúmenes, y él lo que hace es la distinción entre lo que es derecho, lo que es ley y lo que es regulación, por así decirlo. Y él en esta triple distinción pone ciertos criterios para decir esto es lo otro, y él lo que dice, claro, que derecho es esto mismo que decía Nozick, y no es lo que normalmente nos venden como derecho, que en realidad no es, porque se aplica solo para ciertas personas, porque siempre está en contraposición con alguno de las bases del derecho que realmente son derechos, como puede ser la libertad, la propiedad o la vida. Hace esta triple distinción, y bueno, la mayoría de las cosas que tenemos, que nosotros catalogamos como leyes, son regulaciones. No sé ni qué hora es, por eso te lo estoy diciendo. Derecho, legislación y libertad. Ahí va, ahí. Él hace una distinción entre derecho y ley, digamos. Exacto. El derecho preexiste a la ley no es lo mismo que el derecho. Sí, bueno, exacto, pero a ver, independientemente del nombre que le pongas, el tema es que si el fundamento del derecho está en la voluntad del monarca o del gobierno, o es un producto político, puede ser políticamente removido. Esa es la lógica. Entonces, uno tiene un derecho cuando nadie se lo puede sacar, ni nadie lo puede limitar sin consecuencias. Entonces, si no, no tiene derechos. Tendrá, sí, libertades provisorias o tendrá intereses jurídicamente tutelados, pero tutelados parcialmente, pero el concepto de derecho, y sobre todo de derecho fundamental, digamos, tiene, digamos, origen, digamos, en este pensamiento más liberal, digamos, enraizado en el naturalismo, claro que sí, en que los derechos son algo que excede el orden político. Los derechos preexisten a la sociedad política. Y los individuos van a la comunidad política con esos derechos. Esa es la lógica del contractualismo, pero la trampa del contractualismo es que como el Estado es producto, el gobierno es producto de un consenso de los individuos, y ese consenso supone la renuncia al goce y a la defensa individual de esos derechos, que es la lógica de Locke, digamos, en el segundo ensayo del gobierno civil, el Estado tiene legitimidad para, en ciertos casos,
sacrificar los intereses de esos individuos que lo crearon justamente para establecer un cierto orden, si es necesario de alguna manera. Pero el tema es que esa justificación se empezó a ampliar y ahora cualquier cosa puede ser intergeneral. Por ejemplo, el Estado puede establecer un control de precios, por ejemplo, por razón de interés general. Sí. Puede establecer controles de cambio. Puede establecer incluso medidas prontas de seguridad, si se quiere, con la misma lógica. Puede limitarte, bueno, a ver, la discusión en torno a los allanamientos nocturnos era esta. Es decir, hay una garantía Sí. individual. Tenemos dos garantías reales en toda la Constitución que se respeten. No La saquen única, una, por favor. la única garantía real que tiene la La Constitución es única, es verdad, sí. la inviolabilidad del domicilio en horas de la noche. Sí, La única. es verdad, La es única. verdad. Y bueno, pero es siempre lo mismo, es decir, el Estado ve a los derechos individuales como escollos, y está bien que Ahora, los ve. pregunta sobre esto. ¿Viste? Hablamos del artículo 7 de la Constitución, ¿no? Que bueno, que claramente en la segunda parte del artículo borra con el codo lo que escribió con la mano. Pero, Así. pero cuando está, y esto en la Facultad de Derecho, entras a una clase laboral y lo primero que te dicen, ¿no? El derecho a huelga no está limitado. No tiene una segunda parte ese No, artículo. Que no sé si no. es el 52, 53, ¿cuál es? No me acuerdo cuál es. Te establece que la ley regula. La ley es la encargada de regular. Ah, eh, sí, pero regular se interpreta siempre en forma instrumental y no limitante. Ojo. pero a ver, pero lo que pasa es que ahí hay una cuestión que es muy menor, que es que una cosa es la ponderación y la necesaria armonía entre los derechos individuales. Es decir, los derechos fundamentales pueden entrar en contradicción, sí, claramente, sí. Pero ahí un derecho tiene un límite cuando comienza el otro. Entonces no hay conflicto, digamos, no hay que privar a una persona de su derecho para conservar el derecho del otro, digamos. ¿No? Es decir, Sí, no, lo que es vida, libertad y propiedad es muy fácil no, de exacto, porque solucionar. en la medida que están universalmente extendidos esos derechos, Ujú. si yo, o sea, yo no estoy utilizando mi derecho de propiedad sobre un cuchillo cuando te apuñalo. No. Bueno, ¿pero por qué? Porque el ejercicio legítimo de mi derecho supone la no violación de otro derecho. Ah, sí, bueno, el principio de no agresión para nosotros los libertarios, ¿no? Ahora, ahora, que me impidan utilizar mi cuchillo para apuñalar no significa que me estén privando de mi derecho de propiedad. No. Bueno, lo que hace No, esta porque la lógica, utilización que le querés dar implica la privación de ese mismo derecho que tú estás alegando en otra persona. acá estamos Es un hablando, problema lógico. acá estamos hablando de privaciones y la Constitución no establece una temporalidad o una Mm. provisoriedad de la privación. Estamos hablando de privar. O sea, no tienes Chau, derecho. de cuajo. De cuajo. No tienes Mm. derecho. Entonces, es una lógica muy jodida. Que, a ver, yo entiendo que a veces en la vida en sociedad es complicado establecer una concordancia entre los intereses, pero en principio, a través de los mecanismos de mercado, de la negociación de los pactos individuales, de las asociaciones individuales, los individuos armonizan sus intereses por un tema de que es menos costoso negociar que pegarte un tiro. Bueno, entonces negocio. Pero el problema acá es que el Estado puede establecer pero cualquier cosa. Las expropiaciones están fundamentadas en lo mismo. El Estado puede establecer, dice, bueno, no, en realidad está bien, acá es necesario una industria, entonces te expropio, por ejemplo. O, bueno, o sea, todo el sistema tributario, impositivo en general en el Uruguay está basado en estas consideraciones. Entonces, a lo que voy con esto es que hay que abandonar esta retórica edulcorada, digamos, que justifica al Estado, a las lesiones y a las privaciones de intereses y derechos individuales como actos de grandeza y actos que el Estado hace en pos de algo muy superior que es el interés general. Es poder puro, es la autoridad, porque claro, el tema es que la represión y el avasallamiento por parte del Estado de los derechos de las personas es algo incómodo. Entonces siempre han encontrado recursos retóricos. Históricamente, bueno, la voluntad de Dios, el interés de la comunidad, el bien común, y ahora es el interés general, pero forman parte de lo mismo, ¿no? Son miembros de la misma familia. Así como un monarca justificaba el matar a una persona porque estaba, digamos, en contra de la voluntad divina o en contra de las buenas costumbres, esto es lo mismo. Ahora se desmoraliza de alguna manera el concepto y se transforma en algo muy práctico. Entonces, que ahora son los técnicos los que saben cuál es el interés general.
Es el conjunto de economistas que te dicen, no, hay que en realidad subir la tasa de interés o hay que establecer tal limitación porque es lo mejor para mantener la variable económica. Es eso, pero en el fondo es lo mismo. Es la misma lógica. Así que bueno, espero haber intentado demostrar algo que para mí es evidente. No digo que acepten el corolario de esto, que es que Uruguay no tiene constitución. En algún momento capaz que hago como una tesis, una adenda, digamos, a las 5, donde ahí puedo fundamentar mejor, pero esto acá ven que la constitución no protege al individuo, del Estado. Porque ojo, la constitución no le permite a los individuos privar a otros por razones de interés general, solo el Estado. Entonces, ahí está la trampa, porque no es que no, bueno, sí, no suele. Aparezco yo con una metralleta y le digo al banco, bueno, señor banquero, le voy a privar de la caja fuerte porque quiero ayudar al pueblo uruguayo a ponerse de pie y a recuperar sus ahorros. El Estado impide a los Robin Hoods. Claro. ¿No? Ahora, él puede ser sí un Robin Hood, el único Robin Hood es él. Claro, claro. Entonces, a lo que voy es un Robin Hood con manos pegajosas, ¿viste? Saca 1 kilo y tira 10 monedas. Y el resto le queda pegado acá, se le cae en la casa de un amigo, se le cae en la casa de algún familiar. Eso. Está medio agujereada la bolsa cuando se lleva el oro. Nada, bueno, la democracia también es otra, capaz para otra tesis maldita, que la democracia ha sido más, digamos, un fomentador del estatismo, digamos, que otra cosa, pero... yo prefería a los reyes, no sé si me explico. Bueno, eso da para otra tesis. Así que bueno, creo que es esto, ¿no? Es complejo, puede ser complejo, pero en definitiva es el Estado el que tiene el garrote y lo usa. Lo usa de una manera mucho más linda, pero lo usa igual. Muy bien. Es decir, lo usa y te priva de usarlo. Ah, bueno, claro. Sí, gran problema. Tiene el derecho exclusivo de uso. Exacto, pero o sea, es la misma lógica de una organización criminal. La misma. De la misma manera que tiene el monopolio de la violencia. Alta tesis hoy, súper interesante. Al final terminó mucho más light de lo que yo pensé que iba a ser esto. Yo pensé que ibas a pegar un mazazo de cita para acá, cita para allá. Estuvo bien. Estuvo digerible, estuvo bien. ¿Vos decís que no? Bueno, a ver, uno podría ir más a fondo. No, Matías, todo lo contrario, no, me entendiste mal. No, pero vale, porque vale la cuota de antivallismo que siempre tengo que expresar. El germen, en parte en el Uruguay, de toda esta basofia es el vallismo. Es el vallismo. Porque el terrismo es una especie de hijo maldito del vallismo, pero no deja de ser vallismo también. Esta idea que el Estado es el escudo de los débiles, y patatín y patatán, y que el Estado puede meter esto, tal regulación para la industria nacional y toda falopa que quiera, bueno, eso nace con el vallismo. Porque es hija del krausismo, y el krausismo es hija del hegelianismo. Y el hegelianismo derivó en Marx, derivó en Hitler, derivó todo el autoritarismo que ustedes se imaginan, nace de ahí. La concepción de que hay algo más general, una voluntad general, el Estado es como una especie de ente moral, que era lo que decía Hegel, bueno, viene todo de ahí. Entonces, en Uruguay ha tenido consecuencias nefastas. Bueno, muchachos, tenemos que eliminar la competencia, la libertad de industria, bueno, hay que crear un monopolio del Estado, es lo que toca, que va a ser el interés general. Y así lo que quieran. Acá, y con esto termino, acá en el Uruguay, en el 2019, en el último año del gobierno de Vázquez, se estableció el delirio de imponer la contratación forzosa de personas con discapacidad a entes privados. Si una empresa tiene más de 50 trabajadores, tenés que contratar un determinado porcentaje de personas con discapacidad. Eso es lo más son expresiones descarnadas de esto. Pero ¿qué problema tenés tú con los discapacitados? ¿Qué crees? ¿Que no pueden trabajar? Es un interés general, pero por Dios, por favor. Bueno, esto es el Uruguay. Eso pasó sin pena, sin gloria. Eso, después también otros delirios, como las leyes de talle, por ejemplo, propuestas por el Partido Nacional. También, no, vas a ser una empresa a tener un stock ocioso de plus size, cuando en realidad tu público objetivo son minas de 20 años, 90, 60, 90. No, pero tenés que tener un stock de plus size. Bueno, eso, utilicen el patrimonio y los recursos y los intereses ajenos para lograr intereses colectivos, supuestamente colectivos. Bueno, eso es la lógica. Vamos a ver qué interpreta Orsi que es el interés general uruguayo durante los próximos 5 años. Veremos. Y Orsi va a tener... Veremos si lo interpreta Orsi o alguno de los sacerdotes que tiene alrededor, ¿no? Veremos quién interpreta el interés general. Te va a dar 3 o 4 definiciones de interés general, te va a decir que es muy complicado,
y que no es fácil, y bueno, y si me saca apurado te puedo decir esto, pero capaz. No. En fin. Así que bueno, eso, muchachos, estamos a la intemperie, ¿eh? Saludos, brujuleros. Vos que estás mirando este canal, dale like, dale suscribite, seguinos en las redes y bueno, Y van a seguir comenten viniendo. abajo, pero picantéenlo al Rulo que les contesta. Torénlo. Una nota y un adelanto de la cuarta tesis. Es la tesis más conservadora del quinteto, y es una de las que más me gusta. Es una tesis poco liberal. Para el liberalismo racionalista, esto de que antes de modificar algo es necesario conocerlo, porque también le pega a esos intentos reformistas de gobiernos liberales de querer eliminar todo de cuajo. Entonces, también le pega también a estos intentos refundacionales de ciertos movimientos liberales y particularmente a los anarcoindividualistas y a los libertarios rothbardianos, que no les van a gustar absolutamente nada, ¿no? Porque ellos quieren destruir algo que no conocen, que es el Estado. Entonces, nada, va a ser una tesis también un poco más, se va a distribuir palo para distintas tiendas, ¿no? Así que bueno. Así me gusta a mí y espero que a ustedes también, a vos que están mirando este video, seguid mirando videos de Brújula, aguanten la libertad y nos vemos en la próxima tesis maldita. Chao, chao. Brújula libertaria, vaya fama que has ganado. Te hallamos en YouTube, un canal recomendado. La murga trae satiras a jugar y a desbordar. Con vídeos e ideas, un